transformador. Teníamos que llegar a ecuaciones matemáticas que nos permitan definir los errores, entonces, para lo cual se recurrió a, de alguna manera, dibujar parcialmente este diagrama y tomarlo para un instante de tiempo distinto en el cual esto está girando y justo el flujo se pone sobre el horizontal. Cuando el flujo se pone sobre el horizontal, hacemos una especie de zoom, aumentamos lo que está ocurriendo acá en este diagrama que está girando, y esto que está en rojo lo podemos ver de una manera mucho más ampliada. Utilizamos una serie de letras, indicamos una serie de, hicimos una construcción gráfica, matemática, trigonométrica, que en términos radianes nos ha permitido determinar una ecuación, esta en amarillo, que es el error de ángulo o de desfasaje que introduce los transformadores de medida, en particular estamos este transformador de corriente, cuando se realiza una medición. Y ese error, que lo podemos ver como I0 sobre I1 por seno de Φ0 menos Φ2, ese error en radianes sería este error que está aquí, que aparece con la letra psi o, como le dije anteriormente, con la letra delta. Análogamente, primero, podemos ver que esto depende del seno de una diferencia de ángulos. ¿Qué ángulo? Φ0, que es entre la tensión inducida y la corriente I0, y Φ2, que es entre tensión inducida y corriente secundaria referida al primario, I2, 1, corriente secundaria referida al lado 1, el lado primario. Entre Φ0 y Φ2, la diferencia me da justamente el seno de esa diferencia de ángulos. De eso depende este error que está acá. ¿Sí? Haciendo una construcción matemática, gráfica, y que lleva algunos pasos, también definimos la clase pasada. Ay, Dios. Definimos la clase pasada un error de relación. Y ese error de la relación es ese que está aquí. ¿Sí? Donde, fíjense en que este error de relación, a diferencia del error de ángulo, contiene dos términos, donde uno de los términos podemos decir que si lo graficásemos en función de los ángulos, prácticamente es constante, porque involucra relaciones nominales, que es un dato de placa, o que lo podemos determinar a partir de los datos de placa del transformador, porque si hacemos relaciones de corriente nominales podemos sacar el Kn, que es el K nominal, y tenemos un K teórico, que recuerden que tiene que ver con las relaciones de Spira, que es un dato ya de fabricante. Entonces, si uno conoce el fabricante, puede... Jóvenes, yo hablé y les dije que yo estaba ocupado, ¿no? Que ustedes estaban ocupados. Si les estoy diciendo que la clase comienza a 19:30, bueno, tienen que estar todos a las 19:30. No para que a partir de las 19:30 comiencen a llegar. Vamos a llegar a noviembre y sigue entrando gente una hora y más de una hora después. Es increíble. No acepto a más gente. No importa quién llegue, no acepto más gente. Desde a partir de la clase que viene, yo aceptaré gente los primeros 30 minutos. Después de los primeros 30 minutos, si no entró por X razón, lo siento mucho, pues vamos a llegar a diciembre y seguimos con la misma historia. Yo puedo entender una clase, dos clases, por razones laborales, por razones de estudio, por razones de enfermedad, pero sistemáticamente todas las clases realmente cansa. Entonces, tenemos ya definido o hemos definido la clase pasada los dos tipos de errores. Errores entonces de ángulo, que depende de un seno de una diferencia angular, y errores de relación, que contiene dos términos, y entre ellos uno de los términos tiene también una diferencia angular, pero un coseno de una diferencia angular. Todo esto repaso porque es importante que en particular esta ecuación y esta ecuación final, y si pueden recordarlo también al diagrama fasorial,
lo tengan presente para todo lo que tenemos que ver ahora, porque lo que tenemos que ver ahora, cuando deje de compartir esta diapositiva y comience con la otra, tiene que ver justamente con estas dos ecuaciones. Y en particular, que se hagan estos tipos de análisis con estos tipos de curvas, en las cuales nosotros hicimos dos análisis. Uno, recuerden el caso de que qué ocurría cuando varía la impedancia de carga, no necesariamente varía el ángulo φ2 de carga, y eso hace de que para una misma tensión, si cae la impedancia, aumente la corriente, la I de Ohm en alterna. Si aumenta la corriente primaria, estamos en una condición de sobrecarga en el circuito primario, tenemos que ver cómo repercute eso en nuestra máquina que está vinculando de alguna manera nuestro circuito al cual queremos realizar una medición y no podemos con un instrumento que a partir de un transformador de medida, en particular en este de intensidad, sí podríamos hacerlo. Entonces recuerden que esta curva BH de la máquina se lo había permutado los ejes, había una variación del ángulo φ0 que normalmente es una variación, una curva determinada empíricamente, y esta curva en azul que básicamente era la curva que se obtenía como consecuencia de la permutación de los ejes. Entonces, bajo esas condiciones uno podía ver que conforme varía la corriente I1, la diferencia φ0 menos φ2, que fíjense, es la diferencia que aparece tanto en esta ecuación como en esta ecuación, la diferencia angular se hace más chica. Solo que cuando la diferencia angular se hace más chica, el seno de un ángulo más chico es un valor más chico. Pero un coseno de un ángulo más chico no es un valor más chico, es un valor más grande, trigonométricamente hablando. Entonces, el hecho de que haya una condición de sobrecarga y que, de acuerdo a nuestra experiencia, a la parte empírica, sabemos que esta curva φ0 tiene una variación en rojo de esta manera, conforme aumenta la corriente I1 y el circuito está en condición de sobrecarga, ese ángulo baja, pero repercute de manera diferente en los errores asociados que tiene esta máquina, este transformador de medida, en cuanto a sus errores de ángulo y en cuanto a sus errores de relación. Entonces nosotros habíamos hecho una serie de análisis un poco más detallado, más desglosado, pero en el cual rápidamente podremos ver que si esta corriente I1 crecía, manteniendo nuestra posición, podemos darnos cuenta que cuanto más grande sea la condición de sobrecarga de la corriente I1, primero que la corriente I2 va a aumentar de manera proporcional por una cuestión de ampervueltas. Recuerden que en las máquinas N1 por I1 igual a N2 por I2, y en particular en los transformadores de medida vale esa relación porque el I0, que es esta corriente que está acá, que prácticamente me fija el error psi o el error delta, es sumamente pequeño, porque se busca justamente corrientes I0 pequeñas, aumentando el número de espiras del lado primario, poniendo materiales de diferente calidad magnética, con reluctancias magnéticas más bajas, etcétera, etcétera. Se busca que la corriente I0 sea más chica y que ese ángulo de desfasaje psi y delta se haga cada vez más pequeño, justamente para minimizar los errores de relación, sobre todo si del lado secundario tengo que conectar un equipo para medición de potencia o medición de energía. Por ejemplo, un ejemplo sencillo que hemos visto si poníamos un batímetro. Entonces, bueno, el análisis que parte de lo que estoy diciendo está escrito acá en símbolos. Se aumenta la corriente I1 por una cuestión de relación de ampervueltas, aumenta la corriente I2. I1 sobre I2 es N2 sobre N1. N1 por I1 igual a N2 por I2. Si aumenta I1, automáticamente aumenta la corriente del lado secundario. Lo cual eso me genera un problema porque dependiendo de la impedancia que tenga conectada el lado secundario, bueno, puedo llegar a tener, recuerden que normalmente están conectadas bobina o de relé de protección, si es un transformador de medida para la parte, perdón, si es un transformador de protección, o si es un transformador de medida donde estén conectados instrumentos de medidas. Esas bobinas son un poco más delicadas de los instrumentos, entonces yo estoy conectando, o esto puede haber, digamos, un reflejo por relación de transformación de la corriente secundaria y se puede disparar la corriente en el lado secundario afectando ese instrumento. Entonces, conforme aumentaba la corriente I1, también veíamos que la relación I0 y I1, que repercute también, fíjense, en las ecuaciones tanto de error de ángulo
como error de relación, fíjense en que en ambos aparece una relación I0 y 1. Por eso hemos definido una tangente de alfa, que en definitiva es la relación I0 y 1. Entonces fíjense en conforme aumenta I1, la relación para una I0 constante baja. ¿Por qué I0 no se modifica? Es una componente de la corriente primaria. Si varía I2, I1 aumenta porque I1 es igual a I0 más I2. Fasorialmente, aumentó I2, aumentó I1, I0 se mantiene. Como I0 se mantiene, pero I1 aumentó, la relación bajó. Si baja la relación, también podemos ver que eso, por otro lado, aumentando I1, también baja el ángulo, este que está acá en verde, esta relación Φ0, Φ2, conforme aumenta I1 se hace cada vez más chiquitito. El seno se hace más pequeño, el error se hace más pequeño. Esas son las conclusiones que nosotros habíamos sacado. Pero no olvidemos que desde el punto de vista de relación que está acá, esto puede bajar la relación I0 y 1, pero este coseno Φ0, Φ1, si el ángulo disminuye, el coseno aumenta. Entonces este término, este segundo término, afecta, influye, modifica, distorsiona al primero, dándome una relación de transformación que puede sufrir, perdón, dando un error de relación que puede sufrir algún tipo de modificación conforme varíe el estado de carga del circuito primario de la máquina. O sea que acá la influencia de la corriente primaria es importante en los transformadores de medida en lo que respecta al error de relación y en lo que respecta al error de ángulo. Entonces las ecuaciones son las que tenemos que tener presente y lo último que hemos visto es esta curva. Bueno, dejo de compartir pantalla y ahora paso a compartir lo que sería la clase de hoy, que fíjense, no sé si están viendo la pantalla, tiene que ver fundamentalmente eh, con lo último que habíamos visto, ¿sí? Fíjense en que aparecen toda esta parte de acá, todo este análisis que habíamos hecho de cómo fluctuaba, qué pasaba con la diferencia angular conforme variaba el estado de carga del circuito primario, cuando variaba la impedancia pero se mantenía el ángulo Φ2 de carga, y lo que ahora le agregamos es un nuevo gráfico que tiene que ver con esta ecuación que está acá, que tiene que ver con la ecuación no tan solo del error de ángulo, sino del error de relación, en la cual tenemos una constante en función de la corriente carga I1, esto es prácticamente una constante, lo que está acá con línea de puntos, y tenemos dos gráficos. Uno de esos gráficos pueden ser, si graficamos I0 sobre I1, coseno Φ0 menos Φ2, o si graficamos todo este término, incluido el signo negativo. Lo importante es que acá vemos que para una corriente I0 constante, si aumenta la corriente I1, lo cual va a implicar un reflejo en la corriente secundaria, pero baja el ángulo, el coseno Φ2 aumenta. Pero como acá estamos graficando en función de I1, podemos ver que tiene una variación de este tipo conforme aumenta la corriente de circuito primario I1. Podemos hacer un pequeño ejemplo, básicamente suponiendo que mi máquina tenga un KN, me informan 100 amperes, 5 amperes, entonces yo rápidamente saco un KN, que es unas relaciones de corrientes nominales, y eso me da 20. Y si conozco el dato de fábrica, o pregunto al fabricante de mi máquina con cuántos números de espira tiene mi lado primario y lado secundario de mi transformador, puedo sacar un K teórico. Entre el K nominal y el K teórico, haciendo simplemente esta operación, puedo sacar un error. Ese 0,01 graficado en función de I1 sería esta línea punteada que está acá. Y después, la otra curva que acá aparece será directamente cuando considere toda la ecuación completa. ¿Se entendió hasta acá? Sí, hasta el momento vamos bien. Bien, bien. Ahora tenemos que... Ay, Dios mío. Perdón.
tenemos que definir un nuevo concepto que es muy importante, muy importante. Muy importante porque incluso muchas máquinas, ustedes van a escuchar una máquina de tantos volamperos, otra máquina de tantos otros volamperos, dependiendo de dónde esté puesta la máquina. Cuando digo máquina me estoy refiriendo al transformador de medida. ¿Qué es el concepto de prestación? Prestación no es más que una potencia aparente. La prestación es la potencia de salida que tienen los transformadores de medida, en particular lo que estamos nosotros estudiando y haciendo hincapié en los transformadores de intensidad, que es uno de los componentes de los transformadores de medida. ¿Por qué? Porque cuando yo conecte un transformador, como hemos visto en las filminas de la clase 1, recuerden el circuito, una fuente, una impedancia de carga, en el medio un transformador de medida conectado, lado secundario que prácticamente tiene y debe trabajar en cortocircuito con un con un cortocircuitado con la impedancia interna de un aparato, que puede ser un amperímetro, que puede ser un batímetro, que puede ser la bobina de algún instrumento que nosotros los principios de funcionamiento y las ecuaciones que lo rigen lo hemos estudiado en el primer cuatrimestre. Esas bobinas, esos aparatos, están demandando potencia, no mucho, porque son instrumentos que no demandan demasiada potencia. Demandan una cierta potencia, unos ciertos volamperos de ese transformador. Como consecuencia de la demanda de esa potencia, ustedes saben que habrá una circulación de corriente. ¿Sí? Va un poco de la mano potencia con corriente. Ahora, fíjense, chicos, que normalmente las prestaciones, por ejemplo, para instrumentos de medición, estamos hablando entre 5, 10, 30 volamperes. En transformadores que tienen doble núcleo, medición y protección, las prestaciones podemos hablar de 10, 30, 50 volamperes, valores aproximados. Para lo que es circuito de protección, ¿no es decir, donde va conectado el relé, digamos la bobina de un relé, donde ese relé comanda a un interruptor, que lo hace abrir o cerrar a un interruptor. Es decir, y ya dije que un interruptor tiene la capacidad de operar bajo carga, es decir, interrumpir corriente, incluso corrientes de falla. Las prestaciones son más grandes, la demanda de potencia es más grande, estamos hablando de 50, 100, 300 volamperes de potencia. Por eso es que se dice se mide en volamperes. ¿Por qué? Porque es la potencia aparente de salida del transformador. Es la potencia que me puede entregar el transformador. Entonces, así como el fabricante me define condiciones nominales de funcionamiento en cuanto a las corrientes primarias y corrientes secundarias, a partir de los cuales yo puedo sacar un KN, determinar una relación de transformación nominal, yo puedo también, el fabricante también me informa unos volamperes, y esos volamperes es una potencia nominal en volamperes. Esa potencia nominal en volamperes, es decir, la potencia que es capaz de suministrar o de entregar a la salida del transformador, lo especifica el fabricante y me dice, de acuerdo a que sea un transformador para medidas o para protección o para medición y protección, que tenga un núcleo, dos núcleos, bueno, me informan esas potencias. Esas potencias yo sé electrotécnicamente que es tensión por corriente, que es la impedancia de carga por la corriente secundaria nominal. Esta impedancia de carga va a ser la impedancia de la bobina que yo le conecte del lado secundario propia del instrumento que estoy conectando. Esa impedancia tendrá una parte resistiva, una parte reactiva, tendrá un cierto factor de potencia, tendrá un cierto coseno phi, tendrá un cierto ángulo phi. Entonces, muchas veces lo que tengo que hacer, o lo que me piden, o lo que yo necesito, es calcular las impedancias de carga en función de los datos que me da el fabricante. Entonces, fíjense, para un transformador de medición, a mí me pueden decir como dato, mire, yo le entrego a usted una máquina en base a lo que usted me solicita, donde es un transformador de medición, de intensidad de medición, que tiene una prestación, y automáticamente ustedes relacionen prestación volamper, potencia aparente. Tiene una prestación, una potencia aparente de salida de 5 volamper. Con esta potencia, seguro, es para conectar una bobina de un instrumento, ¿sí? Una impedancia de carga, que es la que yo quiero determinar.
Me da de dato en la placa que la corriente I2 nominal es de 5 amperes y también me puede especificar el factor de potencia. Entonces, a partir de eso yo puedo determinar la impedancia. ¿Cómo voy a determinar la impedancia? Como potencia, fíjense, de acá determino la impedancia, potencia sobre la corriente secundaria nominal al cuadrado. Profesor, Sí, la prestación por ahí me puede limitar en cuanto al aparato de medición que yo le voy a conectar al secundario del transformador de claro, electricidad. claro. Por eso es que hay transformadores que tienen prestaciones en medición de 5 volamperes, otros que tienen 10 volamperes, otros que tienen 30 volamperes. Entonces sí, sí. O sea que Por esa eso potencia, digamos, para alimentar el aparato de medición o es es para para otra cosa. alimentar el aparato de medición, exactamente. Entonces fíjate, en base a las condiciones nominales de funcionamiento del transformador, fíjate, yo como mucho puedo conectar una impedancia de 0,2 ohmios. Entonces la impedancia del instrumento importa. Acá me dice para que esto trabaje en condiciones de régimen, condiciones nominales de funcionamiento, para lo cual el transformador de medida está diseñado, usted debe conectar una impedancia de no más de 0,2 ohmios. ¿Sí? Este es los valores de impedancia. Si yo conecto valores de impedancia distintos, estos 0,2 ohmios, bueno, puede ser que el transformador demande una corriente I2 nominal para una cierta tensión distinta a la corriente de 5 amperes, y bueno, tendré diferentes condiciones de funcionamiento de esa máquina que en algunos casos hará que trabaje con un servicio prácticamente normal, en otro caso hará que trabaje en condiciones prácticamente de sobrecarga, etcétera, etcétera. Por eso, la determinación de impedancia a partir de las condiciones nominales de funcionamiento que lo fije el fabricante es muy importante para saber qué tipo de impedancia debo conectar. Desde ya, desde luego, esa impedancia está relacionada con si es más, por la potencia que nos están dando, es seguro un transformador de medida. Bueno, esta impedancia tiene que ver con la impedancia que deberían tener los instrumentos de medida que yo debería conectar del lado secundario. Haciendo un ejemplo y un análisis de variable, fíjense, supongamos una potencia nominal que ya la sabemos calcular, es decir, una prestación que la sabemos calcular. Supongamos que ese transformador de medida está conectado a un circuito eléctrico en el cual la frecuencia eléctrica prácticamente es constante. Y supongamos que la impedancia de carga, es decir, esa bobina de ese instrumento que estoy conectando al lado secundario, demanda una cierta corriente constante. Y tiene un factor de potencia, un coseno phi 0,8 constante. Y por ende un cierto ángulo phi2 de carga o phi de carga nominal de tanto. ¿Sí? Supongamos ahora nosotros que la impedancia de carga que tiene conectado el módulo de la impedancia de carga, que básicamente es del equipo, por alguna razón aumenta. Entonces fíjense, si aumentase por X razón la impedancia de carga, pero la corriente fuese constante en nuestra hipótesis de análisis, para que esto ocurra y la corriente sea constante, se aumentó la impedancia y la tensión se mantiene, la corriente bajaría. Para que la corriente se mantenga y tiene que aumentar la tensión, cosa que cuando hagamos tensión sobre impedancia se siga manteniendo la corriente. Si aumenta la tensión, las tensiones inducidas, la misma ecuación que ustedes vieron en máquinas eléctricas para transformadores monofásicos, que valen para transformadores de medida de tensión, porque el funcionamiento es casi idéntico. Vi esta ecuación, el flujo 444 es 4 veces el factor de forma, es una constante, la frecuencia de la red, que para el análisis que se suele hacer en máquinas eléctricas alternas y estáticas se lo considera como una constante. En realidad, esta es una ecuación general para todas las máquinas alternas y motores, por ejemplo, solo que se lo analiza con esta frecuencia
dividiendo, o sea, se trabaja con la relación tensión-frecuencia. En máquinas alternas estáticas se trabaja con esta ecuación asumiendo que la frecuencia es constante, cosa que en las redes eléctricas no dista mucho de eso, porque ustedes saben que la frecuencia eléctrica varía en una banda muy pequeña de 49,8 a 50,2. Este phi, por supuesto, es phi máximo para que acá tengamos tensiones inducidas en valores de eficacia, RMS, y n número de espiras. O sea, 444 constante, frecuencia constante, n constante. Entonces, fíjense, si acá aumentó la tensión inducida, la tensión tiene que ver con el flujo, o sea que todo esto lo podemos decir que es una constante K por el flujo phi. Significa que para que la corriente sea constante, si aumento la impedancia de carga, aumenta la tensión inducida, y como el flujo depende de la tensión, significa que si aumentó la tensión, aumentó el flujo. Y si aumenta el flujo, es decir, las líneas de campos magnéticos que se cierran por el hierro del transformador, por ejemplo, imaginen que pueden ser, como vimos en la fotografía, un núcleo tipo anular, es decir, los cientos de miles de líneas de campo magnético, los Maxwell de línea de campo magnético, los Weber de campo magnético, se lo expreso en el Sistema Internacional de Medida, que se establecen en el núcleo de la máquina, dependen de la excitación N1 por I0, que a su vez tiene dos componentes, corriente de pérdidas y corriente magnetizante, donde prácticamente la I0, física eléctrica medible, tiene el mismo valor en cuanto a su amperaje que la corriente magnetizante, matemática y mu. ¿Sí? La corriente I de pérdida, IP o IB, como le llaman, o I0B, o I0R, como le quieran llamar, se busca normalmente que sea un valor de corriente pequeño, cosa que al pasar por la resistencia, ese I0 cuadrado R, I0B cuadrado R o IB cuadrado R, como ustedes le quieran llamar, o I de pérdida cuadrado R, sea pequeño, no disipe tantas potencias y no haya tantos vatios de potencia que se disipen transformándose en calor en el núcleo del transformador. Eso en general en cualquier máquina se busca. Entonces fíjense en que acá la corriente I0 aumenta, pero cuando la corriente I0 aumenta y estamos en transformadores de medida, en un transformador que vieron en máquinas, bueno, no pasa mucho, no hay tanto problema, es decir, ustedes estudiaron que esa corriente I0 se mantiene constante independientemente del estado de carga del transformador. ¿Por qué? Porque su función es generar un flujo mutuo principal para hacer la transmisión de potencia desde el lado fuente hacia el lado carga. Y no hay mayores inconvenientes. Y esa corriente es constante. Y dependiendo de la máquina y las características de las máquinas, las dimensiones de las máquinas, esas corrientes pueden ser más grandes o más pequeñas y ustedes la pueden calcular, incluso la pueden medir y ustedes incluso pueden obtener mediante ensayo, que son los típicos ensayos de vacío que se hacen en los transformadores. Les cuento esto para que vayan trazando un paralelismo entre los transformadores monofásicos, que son similares al funcionamiento de los transformadores de medida de tensión, con los transformadores de corriente. Pero acá, en los transformadores de medida de corriente, el I0 impacta. Que aumente I0 me genera problema. ¿Por qué? Porque si aumenta I0, ustedes saben que el error sí, que era el error de ángulo, que era ese error comprendido entre I1 y la corriente I21, que es la corriente secundaria referida, ese ángulo psi o delta dependía de la magnitud del fasor I0. Si I0 aumenta o I0 baja, eso hace de que este ángulo aumente o baja. La norma especifica que en general un transformador de medida no debe exceder más de 20 minutos. 20 minutos, chicos, es un ángulo sumamente bajito. Eso es el máximo que admite la norma. Entonces, que estos I0 tenga crecimientos o decrecimientos impacta directamente en sí. Entonces, acá, ¿qué se quiere mostrar bajo esta hipótesis de análisis que estamos haciendo? La hipótesis, o lo que se quiere reflejar es que si nosotros, para un cierto estado de carga de la máquina del circuito primario, por alguna razón, varía la corriente I2, fíjense en que paso de una curva que está acá en azul a una curva que está punteada a otra curva que está aquí. Es decir, con el crecimiento de la impedancia de carga, suponiendo que la corriente I2 se mantenga constante,
fíjense, tengo un disparo, un aumento, un crecimiento del error sí. ¿Y a qué se debe ese disparo, ese aumento del error sí? Por aumento de la impedancia. Porque en base a todo este análisis, a todo este recorrido que hacemos con ecuaciones y movimiento de variables, llegamos a que la corriente I0 se dispara. La corriente I0 aumenta. El desfasaje entre I1 y I2,1 aumenta. Sí aumenta. Entonces eso me está indicando que se disparó el error. Y ustedes me dirán, bueno, eso con el error de ángulo, con el error de ángulo o de desfasaje. ¿Qué pasa con el error de relación? Bueno, recuerden, le hice el repaso al comienzo, recuerden la ecuación que habíamos visto en amarillo, que esta azul que está acá, este es el error de relación. Bueno, el hecho que se dispare ahora la corriente I0, es decir, antes analizábamos qué pasaba cuando variaba I1. Ahora analizamos qué pasa cuando varía I0. Cuando varía I0 también impacta en la relación I0 y I1, también impacta en este término y hace de que se modifique los errores de relación. Entonces fíjense, tengo disparos de los errores de relación, crecimiento de los errores de relación, también por el aumento de la impedancia de carga. Es decir, el aumento de la impedancia de carga, bajo la hipótesis de análisis de que la corriente se tiene que mantener constante, es decir, aumentó la impedancia, pero la demanda de corriente es la misma, no queda otra electrotécnicamente que haya aumentado la tensión inducida, lo cual hizo disparar el flujo, y se disparó el flujo. La razón de flujo tiene que ver con las excitaciones N1 por I0. Es decir, como la N es constante y se disparó la corriente I0. ¿Qué pasó cuando se disparó la corriente I0? Rápidamente me doy cuenta, porque depende de la relación I0 y 1, si aumentó I0 se disparó el error de ángulo. No tengo duda. La duda podría estar acá. ¿Qué pasa con esto? Si se dispara o no se dispara. También se dispara. Y tiene que ver con esta ecuación que está aquí. Es decir, hay un disparo de I0, pero no tan solo analizamos I0, sino que también en este término, segundo término, todo tiene que ver con todo. Si bien aumento I0, pero también hay una variación de I1, también hay una variación de los ángulos. Conclusión, este término, lo que puede haber ocurrido es que disminuyó, y entonces esta diferencia se hizo más grande, y entonces tengo el disparo de los errores de relación. Porque no puedo decir que solamente I0 cambia y nada más, porque recuerden que el I1 es el I0 más el I'2. O sea que si aumentó I0, pero también aumentó I1. Y cuando me aumenta I1, me voy a una zona donde tengo phi-ceros, fíjense, diferencias angulares más pequeñas. Pero las diferencias angulares más pequeñas originan factores de potencia más grandes. Factores de potencia que están en el orden de 0, y ese 0, a su vez lo multiplico por una relación de corriente que también está en una relación de 0, entonces dos productos de 0, me da un 0, más chico, y entonces ahí están viendo el disparo del error de relación. Bueno, hasta aquí hicimos hipótesis suponiendo que el ángulo de carga no cambiaba. ¿Podría cambiar el ángulo de carga? Sí. Entonces fíjense, lo que acá se está mostrando es variaciones de ángulo de carga que, por ejemplo, podrían estar entre variaciones entre 40 típicas, entre, no sé, torno a los 36 grados, ¿sí? Y con variaciones de Φ2 en torno a esos 36 grados, tenemos variaciones de Φ0, quizás entre 45 y 60 grados. Entonces, esas variaciones de Φ0, que donde Φ0, recuerden, era el desfasaje entre tensión y corriente. Y desfasajes de Φ2, variaciones de Φ2, bueno, hace que este θ2 tome diferentes tipos de valores. Entonces, un error en función de θ, un error, el de ángulo, recuerden, dependía del seno de θ. Y el otro error, recuerden, el de relación, de alguna manera dependía del coseno de θ. O sea que si nosotros graficamos con el 0 en este punto, coseno de θ, tenemos este tipo de variaciones para el coseno y este tipo de variaciones para el seno.
¿Por qué grafico hacia la izquierda y hacia la derecha del cero? Porque dependiendo cuánto sea φ0 y cuánto sea φ2, puede que tenga análisis para ángulos positivos o ángulos negativos. ¿Sí? Porque, qué sé yo, φ0 puede ser 45 grados y capaz que justo estoy acá en un φ2 igual a 50, que está en torno de los 36, y ya este θ se me hizo negativo, entonces tengo que analizar hacia aquí. O puede ser que φ0 sea 60 y justo φ2 es 36 y bueno, tengo ángulos positivos. Entonces tengo que tomar hacia la derecha o hacia la izquierda de 0. Pero los errores psi y eta de relación son dependientes con el seno y el coseno de θ respectivamente. ¿Qué vemos? Que no hay una variación tan pronunciada con las variaciones del desfasaje φ0 menos φ2 con respecto a el coseno del θ, porque en esta banda en la cual posiblemente varía para valores positivos y para valores negativos de θ en función de las variaciones de φ0 y de φ2, fíjense en que este segmento marcado en rojo fuerte, grueso, es prácticamente constante, que es lo que está puesto acá abajo. En cambio, bandas quizás de variaciones más acotadas me da una fuerte variación, una fuerte oscilación, positivas y negativas, crecimientos y decrecimientos de los errores de ángulo. Entonces los errores de ángulo son mucho más sensibles con las variaciones angulares que los errores de relación. Eso es lo que quiere significar esto. Ahora, la otra pregunta es, bueno, ya variamos impedancia, lo cual origina una variación de la corriente I1. Analizamos qué pasa con las prestaciones, qué potencia demanda los grados secundarios. Impedancia. Hicimos análisis cuando el ángulo 2 es variable, el desfasaje angular es θ, proporcionalmente dependiendo los errores que esté analizando, de relación o de ángulo. Bueno, y no dijimos nada de la frecuencia. ¿Qué pasa si varía la frecuencia? Bueno, antes la frecuencia que la considerábamos constante, ahora ya no es constante. O sea que las tensiones ya no dependen o no establecen el flujo. El flujo es mi relación tensión-frecuencia. Entonces puede ser análisis en un laboratorio donde yo pueda variar la impedancia, pueda variar los ángulos, pueda variar una serie de variables, pero a frecuencia 50 ciclos, pues la baja una frecuencia de 25. Para la máquina es lo mismo, no. Para la máquina no es lo mismo. Para la máquina, que tendrá ciertas características, ciertas inductancias, ciertas resistencias asociadas, etcétera, etcétera, la frecuencia influye. Y eso impacta directamente en los errores. Entonces, por ejemplo, si yo grafico el error de relación para un cierto estado de carga secundario, es decir, una cierta corriente I2 secundaria, para una frecuencia alta y para una frecuencia baja, los errores son para un cierto estado de carga. Si tiro una vertical y proyecto en los puntos de intersecciones, proyecto sobre la vertical, para un cierto estado de carga y frecuencia alta, tendré bajo error. Para un cierto estado de carga secundario, que por ende, por relación de transformación, estará impactado también en la corriente I1. Impacta en la curva de 25 Hz, ¿sí? Tendré otro error de relación. Es decir, confía el estado de carga, varía los errores de relación, pero para un estado de carga definido. Y lo que ahora es variofrecuencia, fíjense en saltos de errores de relación distintos. Eso lo podemos ver en esta ecuación que está acá. Entonces, conclusión. Si la corriente 1 aumenta, si la corriente I1 es constante, la tensión de fuente es constante, las tensiones inducidas son constantes y la frecuencia baja, para mantener esa constancia el flujo aumenta. ¿Sí?
Y si el flujo aumenta, disparos de corriente y cero. Y esos disparos, corriente y cero, me producen disparos, aumentos, tanto de corrientes de excitación, tanto de los errores de ángulo psi, como de los errores de relación. ¿Se entiende? Recuerden que una máquina alterna en general, y esto que voy a decir también incluye las máquinas alternas rotativas, el flujo que se establece en el hierro depende de la relación tensión-frecuencia. Entonces, cuando se quiere mantener flujo constante, ¿qué se hace, chicos? Si se aumenta tensión, se aumenta frecuencia. Ahora, cuando uno quiere bajar flujo, ¿qué puede hacer? Y para una cierta tensión, aumentar frecuencia. Entonces, baja flujo. Bajo flujo, bajo incluso las pérdidas que puede tener esa máquina de alterno. Bueno, acá fíjense en que en un transformador de intensidad pasa algo similar, es un análisis similar. Yo acá estoy suponiendo que la corriente I1 es constante, no varía, que las tensiones inducidas no varían, que las tensiones en bornes que voy a tener en esa máquina no cambian, el circuito primario no cambian, por ende las tensiones inducidas primarias y secundarias no cambiaron. Y bueno, y uno puede decir si la tensión, el flujo lo fija la tensión, el flujo es constante, el flujo es constante. Pero resulta que externamente en el circuito de medición cambió la frecuencia. Para una tensión constante cambió la frecuencia. Cuando baja la frecuencia, por ejemplo, aumenta el flujo. Cuando aumenta el flujo, no queda otra que la corriente N1 por I0 se dispare, la corriente I0 aumenta. Cuando I0 aumenta, el desfasaje entre los dos fasores corriente aumenta y se disparan los errores. ¿Se entendió? Sí, tengo una pregunta. Sí. En el caso de que yo tenga, como el caso anterior, digamos, en el que varía la impedancia, no hay forma, digamos, por la forma constructiva, digamos, por lo que es la impedancia, que también depende de la frecuencia, contrarrestarlo con eso. Sí, No sé si si varía la frecuencia, la máquina, un transformador de medida, hace lo mismo que un transformador que ustedes vieron en máquina. Los transformadores son máquinas alternas que readecúan niveles de tensión y de corriente, pero no modifican frecuencia. Un transformador de medida también no modifica frecuencia. Entonces, si la frecuencia del circuito está conectado al primario cambió, esa frecuencia se retransmite por la máquina y llega a la carga. Y si vos en la carga tenés una impedancia, que es la bobina de un equipo, es decir, es una carga inductiva, el XL de esa carga también aumenta. Si aumenta el XL, aumenta la impedancia de carga. Si aumenta la impedancia de carga, y acá volvemos a la misma, tenemos que ver qué pasa con la corriente, porque si la frecuencia aumenta, podemos llegar a este análisis que está acá. Es decir, si la frecuencia bajaba, flujo aumentaba. Si la frecuencia aumenta, flujo baja. Entonces ya entramos ahí en un juego de errores que puede tener la máquina, el transformador de medida. Sí, tiene impacto en eso, por supuesto. o sea, no podría salvar una con la otra. No podría, pues, haber una especie de compensación si se quiere, pero no sé si al punto de salvar una cosa con la otra. Sí, es muy probable, si uno desprecia efectos capacitivos que pudiese llegar a tener el instrumento de medida, el aumento de frecuencia posiblemente, suponiendo que es un aumento, o una variación de frecuencia, supongamos que sea un aumento, originaría un aumento de la impedancia de carga, pero las tensiones inducidas que están acá, esta, E igual a 444 N por F por phi, esta frecuencia también se va a modificar. Supongamos que la frecuencia haya aumentado, entonces yo podría pensar que tendría un aumento de tensión, pero si el flujo fuese constante. Pero como el flujo no lo fija la frecuencia, el flujo lo fija la tensión, si la tensión no cambió, el flujo se mantiene, varió frecuencia, y
Y bueno, es el análisis que recién hicimos. O sea que a hablar de que una situación salva a la otra, no me animaría a decirle que sí. Sí le puedo decir que va a haber un juego de variables, es como una combinación de los dos casos que estamos analizando. No sé si una situación la salva a la otra. Taxativamente no me animaría a darle una respuesta tan contundente, decirle sí, lo salva la situación. Perfecto. En cuanto a los transformadores, primero, otra pregunta, ¿alguna otra consulta de esto? No, ninguno más. Bueno, como le habías comentado, los transformadores de corriente, los transformadores de medida que se utilizan para corriente, pueden ser utilizados tanto para medición como para protección. Aquellos transformadores corrientes destinados a alimentar instrumentos de medidas, contadores de energía, amperímetros, bobinas amperométricas de batímetros, son transformadores de corriente de medición. Y los otros son de protección, donde van conectados las bobinas de los relés, que normalmente mandan positivos de comando, le dan orden para la apertura y cierre de los interruptores que estén conectados en alguna red eléctrica. Y entonces la pregunta obligada es cuál es la diferencia entre los transformadores de medida y los transformadores de protección. La diferencia esencialmente está en el material con que se construye el núcleo magnético. Normalmente los transformadores de protección son construidos, los transformadores de medidas son construidos con un material distinto. Los de protección pueden ser hierro silicio con un cierto porcentaje de silicio, algunos hierro silicio con granos orientados, pero como las funciones van a ser distintas de esos transformadores, se necesita aplanar la curva en los de medida. Entonces los de medida utilizan hierro silicio. Hierro níquel. Son transformadores NIFE hierro níquel. No son de chapaleada, sino son adición hierro níquel. ¿Qué me permite eso? Una curva de este tipo. Entonces fíjense en que si del lado primario yo tengo, por ejemplo, una corriente que crece abruptamente, una corriente de falla, en particular una corriente de cortocircuito, yo necesito que del lado secundario, si la corriente I1 se dispara, esté trabajando en la zona lineal para que la corriente I2 de cortocircuito en bobina del relé, que va a ser este valor de corriente, sea, no le digo igual, pero sea un reflejo de la corriente primaria. Entonces yo necesito que trabaje en zona lineal. ¿Eso qué significa? Que necesito un núcleo construido en material tal que su curva de imantación o de magnetización tenga este codo de saturación alto. En cambio, en un transformador de medida, si por alguna razón yo tuviese un disparo, una corriente primaria, supongamos una corriente de corto, yo necesito que sature rápidamente ese transformador de forma tal que la inducción no crezca demasiado, las tensiones inducidas secundarias no sean demasiado grandes y que para una cierta impedancia de carga, si bien crecieron tensiones, porque creció el flujo, se disparó la corriente, se disparó la intensidad más que I1, se dispararon los flujos y las tensiones, y eso hicieron de que del lado secundario, cuando tenga una impedancia de carga, tenga una corriente I2 de cortocircuito. Esa corriente I2 de cortocircuito, a diferencia de esta corriente, sea una corriente pequeña. ¿Por qué? Porque si fuera una corriente grande, lo quemaría la bobina que tengo conectada al lado secundario. Cuando es una bobina robusta, como la de un relé, soporta perfectamente un reflejo de corriente primaria en el secundario, una corriente grande. Pero cuando tengo una bobina de un instrumento de medición que es más sensible, más delicada, disparos de corriente primaria puede originar disparos de corriente secundaria que pueden quemar la bobina. Y yo no necesito que se queme la bobina, sino necesito que circule corriente por esa bobina
y que por ende, como consecuencia de ello, en base a toda la teoría que nosotros vimos en el primer cuatrimestre, ese instrumento pueda, su aguja aparezca en las cúpulas motoras, las cúpulas antagónicas, deflecte, llega a un punto en el cual se produzcan los equilibrios, cúpulas motoras antagónicas, deflecte la aguja sobre la escala e indique un cierto valor. Entonces yo no necesito que se queme. Pero si la corriente I1 es muy grande, también lo puedo ver por relación de transformación, se disparan las corrientes secundarias, se dispararían las corrientes secundarias. Entonces, ¿cuál es la variable de ajuste acá? El material de los núcleos. Núcleos, por ejemplo, níquel, hierro-níquel, son núcleos que tienen una curva BH mucho más aplanada. Entonces, cuando la corriente I1 se dispara, ¿sí? Las corrientes secundarias no crecen en la misma proporción y por ende no se quema la bobina. Todo esto, estas curvas tienen que ver con un factor de sobrecarga o factor de seguridad que normalmente me da una indicación, es un indicio de si estos codos de saturación están bajos o altos. Normalmente en núcleos de medición, estos factores de Fs, N, son menores a 5, entre 5 y 10, pero para protección son mayores de 10. ¿Eso qué significa? Que el codo de saturación que tiene la curva BH de un material es mucho más alto para el de protección que para el núcleo de otro material utilizado para medición. Hay un factor muchas veces que se llama coeficiente de sobreintensidad o índice de sobreintensidad, que es cuando el transformador tiene una carga distinta a la nominal. Entonces, ese factor se lo determina mediante esta ecuación, que toma en consideración las potencias nominales de salida, la prestación del equipo, tiene en cuenta la potencia propia del consumo del equipo secundario que estoy conectando en el circuito secundario del transformador, tiene en cuenta la potencia absorbida por la carga, que capaz que no es ni el consumo propio ni es la potencia nominal, capaz que es una potencia absorbida distinta, y el índice de sobreintensidad nominal, N, que el fabricante lo especifica, que puede ser diferentes valores, pueden ser N igual a 10, N igual a 5, N igual a 7, si es de medida, por ejemplo, seguramente estará entre 5 y 10. Entonces, con todos esos datos, yo puedo sacar un nuevo índice de sobrecarga, de sobreintensidad, que es lo que se conoce como N'. Lo que le muestro a continuación es una curva que la obtuvimos en el laboratorio nuestro de la tecnológica de un transformador. Fíjense que es un transformador bastante compacto, en resina endurecida, en resina de epoxi, normalmente utilizados en estos casos en redes de media tensión, fueron donados por empresas del medio. Y fíjense en que de alguna manera este transformador tiene doble núcleo. Fíjense en que se lo identifica de esta manera, es un transformador doble relación, doble núcleo. ¿Por qué sé que tiene dos núcleos? Porque tiene acá en borneras secundarias 4 bornes, 2 posibilidades. Ambos circuitos son de 5 amperes y acá arriba tiene un sistema con puentes que, de acuerdo a cómo ponen un puente en serie o en paralelo, es para 50 amperes o para 100 amperes. Si ponen paralelo para 100, si ponen en serie para 5, es decir, cambiando unas chapitas metálicas que están aquí en esta parte superior que estoy señalando, ustedes internamente cambian el conexionado de la bobina y la ponen en serie o en paralelo. Eso hace que admita dos tipos de corriente. Dos tipos de relación. Si las ponen las bobinas en serie, 50 amperes, y como tiene dos núcleos, del núcleo de medición para 50 amperes puedo sacar 5, y del núcleo de protección para 50 amperes puedo sacar 5. Y si yo acá interconecto estas chapas y la pongo las bobinas internas en paralelo, yo puedo llegar a pasar 50 amperes. Total, como están en paralelo, por cada bobina va a pasar 50. Entonces puedo admitir una corriente que pase por este TI de 100 amperes. De los bornes secundarios del núcleo de medición tendré 5 amperes para el de medición, 5 amperes para el de protección. Entonces tendré 55, 55, 105, 105. 55, 55, es decir,
medición y protección. Es decir, tengo una doble relación, 55 y 5, o sea, 55 para medición y 55 para protección, los mismos con el 100. 105, 105. ¿Se entiende? De acuerdo a como yo hago el conexionado acá primario, admito dos posibilidades de corriente. Como tengo dos núcleos, uno de medición y otro de protección, entonces yo puedo tener dos posibilidades. Doble relación de transformación. Yo puedo tener 5 amperes del núcleo de medición, pero cuando pasa 50 amperes o cuando pasa 100. Y puedo tener 5 amperes en el circuito de medición cuando pasa 50 amperes por el lado primario o 100 amperes por el lado primario, dependiendo cómo haya conectado. Entonces tiene doble núcleo y a su vez tiene doble relación de transformación. Entonces si nosotros, una forma de sacar las curvas esta y en base a unas tablas y unos Excel construir estas curvas, uno puede ver que estos factores de sobrecarga, de saturación, son distintos, y en el caso de los transformadores de protección, fíjense en que están mucho más altos, mucho más alejados que los transformadores de medida. Los transformadores de los núcleos de medición saturan rápidamente comparativamente a cómo saturan los núcleos de medición, que los saturan con índices de sobrecarga totalmente distintos. Entonces, este ensayo para sacar esta curva, ¿qué se hace? Bueno, la curva VH no deja de ser una curva tensión-corriente. Entonces, adentro creo que tengo una bobina con núcleo de hierro. Una bobina con núcleo de hierro para el transformador de medida, una bobina con núcleo de hierro para el transformador de medición, un núcleo de medición, un núcleo de protección. Entonces tengo dos núcleos, tengo dos curvas VH. Entonces, ¿qué hago? Del lado secundario voy aplicando tensión y voy midiendo corriente. Aplico tensión, mido corriente. Sube tensión, sube corriente. Sube tensión, sube corriente. Entonces luego genero unas tablas y copio los valores, hago un Excel, gráfico, y tengo las curvas. Entonces yo rápidamente, mirando las curvas, yo sé si en la bornera no está aclarado cuál es el núcleo de medición y cuál es el núcleo de protección. Haciendo este ensayo, yo rápidamente me doy cuenta. ¿Qué problema tenemos normalmente en el laboratorio? Que cuando ustedes hacen este ensayo, por ejemplo acá, se dispara rápidamente la corriente. Si ustedes van subiendo tensión, suben tensión, como el codo de saturación está bajito, un poquito que suban tensión, se dispara, pero considerablemente la corriente. Y recuerden que del lado secundario tienen 5 amperes. Y por ahí la corriente se le puede ir a 6, 7, 8, como por ahí pasa con los estudiantes que a veces van hasta 15. ¿Cuál es el problema? Que puedo quemar el núcleo. Puedo conectar puedo quemar el devanado secundario del transformador de medida, del transformador de intensidad. Entonces, tengo que tener cuidado a la hora de la ejecución de estos ensayos. Bueno, pero así, por supuesto que eso no se quema automáticamente, se queda unos segundos funcionando con 15 amperes. Por supuesto, el chico llega a medir que es 15 amperes, automáticamente baja. Pero es muy sensible, apenas pasan un poquito, se dispara considerablemente la corriente. Un poquito de tensión que le den, se disparó considerablemente la corriente. Un 10% por encima que le den del codo, pero la corriente se dispara hasta un 50% inclusive. Entonces tengo que tener cuidado a la hora de ejecutar el ensayo. Bueno, estos tipos de transformadores doble relación, doble núcleo, son muy característicos en redes de media tensión en la parte de la distribuidora. Los transformadores, esos núcleos anulares, que yo les hice ver, con prestaciones bastante bajas, por ejemplo, transformadores marca Protomax que tenemos en el laboratorio, relación 10-5 o 20-5, son transformadores simple relación, simple núcleo. Tengo un solo núcleo y tengo una relación 10-5. O sea que eso 10-5 que es relaciones de corrientes nominales. Y esas relaciones de corriente nominal, es decir, que cuando por I1 pasa 10 amperes, por el lado secundario tengo del lado secundario 2, tengo 5 amperes. La relación es 10 sobre 5, 2. O 20 sobre 5, 4. ¿Qué es eso? El KN. ¿Sí? En cambio, puedo también tener un transformador doble relación, doble núcleo, como es este caso,
Les aclaro también que las máquinas, por ejemplo, presentes en las estaciones transformadoras, normalmente suelen tener, pues suelen ser máquinas doble relación, doble núcleo. O sea, ya eso también lo pueden encontrar en redes de alta tensión. Normalmente que las relaciones son distintas, son 150-300/11 si se lo utiliza como transformadores de línea, 300-600/11 se lo utiliza también como transformadores de intensidad en líneas de alta tensión, ¿sí? Fíjense en que el lado primario siempre se multiplica por 2, porque en función de cómo conecto unas chapas, puedo tener el doble o la mitad de corriente. Entonces siempre son por 2. Si es 150, 300. Si es 300, 600. Si es 150, 100. Siempre el lado primario es el número más chico multiplicado por 2 me da el número más grande. Y con una relación, que normalmente son 5 amperes o 1 ampere. Y eso también tiene que ver con las distancias donde estén puestos los equipos de mediciones, qué corriente utilizo. Normalmente, como digo, en redes de alta tensión se utilizan 1,1, pero en algunos casos se utilizan de 5. Todo va a depender si la red es de baja, de media o de alta tensión. En alta normalmente es 1,1. Baja y media pueden encontrar 5. ¿Por qué? Porque si la carga demanda una cierta corriente, cuanto más lejos esté la carga, más largo el cable tiene una cierta resistencia, tengo más pérdida en el conductor, tengo más pérdida de potencia. Entonces disipo mucha potencia, pierdo mucha potencia. Entonces, de acuerdo a si las distancias al equipo de medición son cortas o largas, conviene utilizar una relación u otra. El transformador le da igual porque él está diseñado por una cierta corriente. Bueno, son criterios técnicos que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de elegir los transformadores de intensidad. ¿Se entendió? ¿Consultas? ¿Preguntas? Vamos a dividir bueno. Factores de saturación, de seguridad o N de saturación por debajo de 10, normalmente yo le dije están entre 5 y 10, destinado para alimentar instrumentos, normalmente están regidos por la norma IRAM 2025, en la cual establece que la clase de un transformador de intensidad es el número que determina el máximo error porcentual de relación en régimen nominal. Entonces fíjense que acá me da diferentes tipos de clases de un TI, que recuerden tienen que ver con los errores de relaciones máximos para máquinas, transformadores de medida, utilizados en laboratorios, donde seguramente voy a conectar del lado secundario instrumentos de laboratorio de buena clase. Entonces la clase de los TI tiene que estar en sintonía con esas clases de los instrumentos. Entonces hay clase de precisión 01, 02, 05, y también puedo poner instrumentos que no necesiten, donde yo sé que voy a poner un instrumento de tablero. Los instrumentos de tableros son instrumentos de clase no muy buena, que tienen errores asociados grandes, son clases 1,5, 2, 2,5, entonces por ejemplo puedo poner un TI clase 1. Eso, fíjense, esos errores de intensidad porcentuales, más o menos, están expresados en porcientos de la intensidad asignada. Entonces, fíjense, estos serían los errores de relación que yo tendría, ¿sí? En función de la sobrecarga que yo pueda tener, fíjense acá me especifican los errores de relación que tendría para las diferentes clases de transformadores de medida. Y análogamente, para los diferentes estados de sobrecarga, un 5, un 20, un 100, un 120%, es decir, para los diferentes porcentajes de sobrecarga tendría diferentes errores en minuto. Podemos ver en la comparativa abajo tanto los errores de relación como los errores de ángulo en minutos, que para los mismos valores de sobrecarga, 5, 20, 100, 120%, tenemos curvas que son parecidas pero que no son iguales. Donde una vez que yo tengo trazada esta curva en base a lo que me especifica la norma,
yo puedo saber perfectamente para la clase del TI, en este caso estamos suponiendo que lo estamos haciendo sobre una clase 1, cuál es la curva de error, de relación y de ángulo que yo puedo llegar a tener, ¿sí? Porque podría tener valores de sobrecargas intermedios, entonces yo ya teniendo 4 puntos puedo tener una curva quebrada en la cual yo puedo impactar en esa curva y tener un estimativo de cuántos son los errores, en qué orden están los errores de relación, como los errores de ángulo. Cuando las mediciones en particular son de energía, es decir, que lo que conecto del lado secundario del transformador son bobinas de corriente de un equipo que mide energía o potencia, se utilizan transformadores llamados de aplicaciones especiales. Por ejemplo, pueden ser para conexiones de medidores. Entonces, fíjense en que normalmente se toma sobrecargas entre el 1% y el 120%, 1, 5, 20, 100, 120. Entonces, fíjense, además lleva una letra S como para diferenciarlo de los anteriores. Y por ejemplo tenemos clases de precisiones 0,2S y 0,5S. Repito, y esto es importante, la precisión que tenga la clase de un instrumento, de la clase de un transformador, la clase precisión, no es la clase del instrumento, pero sí, en función de la clase del instrumento, si es de buena o mala clase, si tiene asociado errores absolutos y por ende relativos, grandes o pequeños, la clase de mi equipo, de mi máquina, tiene que estar en sintonía con esa clase. No quiere decir que el número tiene que ser el mismo, pero sí, si pongo un instrumento de buena calidad metrológica, es decir, de una clase bajita, la máquina que está entre el circuito y mi instrumento también tiene que ser un número chiquito, es decir, de buena clase. ¿Cuáles son las clases normalmente? 0,1, 0,2, 0,5. Y esto tiene un impacto, una relación directa con los máximos errores porcentuales de relación. La clase de un instrumento está vinculada, emparentada directamente con los máximos errores porcentuales de relación en regímenes nominales. Y si mi instrumento que voy a colocar es un instrumento de tablero, que normalmente tienen asociados errores importantes, que no son de buena calidad metrológica, que ese número es alto, bueno, el transformador de medida deberá estar en esa proporción o en esa sintonía y poner transformadores de medida de que no sean de muy buenas clases. Esto es un caso particular cuando lo que tenemos que hacer específicamente son mediciones de energía, ¿sí? Con medidores. Entonces yo necesito, o yo tengo, digamos, puedo esperar en función de la clase y en función de los diferentes valores sobre carga, estos valores de error, de relación y estos errores de ángulos, expresados en minutos o expresados en centiradianes. Normalmente lo que hacemos nosotros es expresarlo en minutos. Análogamente, para mediciones que requieren muy poca exactitud, hay transformadores de clase 3 y de clase 5, ya bastante más burdos, donde se especifican, fíjense, en valores bastante grandes para algunos valores típicos de carga, 50%, 120%. Estamos hablando que tienen errores de relación de 3 y 5, tanto en minutos como en de relación. En todos los casos siempre se supone o se parte de la hipótesis de que la carga, que normalmente son las cargas de los instrumentos, son cargas del tipo inductivas con factor de potencia 0,8, excepto cuando la carga sea inferior a 5 volt-ampere, es decir, la demanda de potencia sea muy bajita. En ese caso se toma como factor de potencia la unidad y en ningún caso el factor de carga son recomendaciones de la norma, en ningún caso esa carga deberá ser menor o tener una potencia que sea menor a 1 volt-ampere. Bueno, pasando directamente a un ejemplo, ya por el tiempo, fíjense, me da un transformador de medida, de intensidad,
del lado secundario, ya dijimos que por una cuestión de seguridad, de no dañar el instrumento y de seguridad del personal, el lado secundario debe estar en cortocircuito, entonces lo ponemos en cortocircuito con el mismo instrumento, que sería con la impedancia interna del instrumento, el amperímetro. Y fíjense que el fabricante me indica, no el KN, pero sí las corrientes nominales primarias y secundarias, es decir, que por el primario, por acá tendrá una fuente, acá estará la carga, y cuando por aquí, por este circuito primario, y por ende por la bobina primaria, atraviesa una corriente de 300 amperes, del lado secundario, como mucho tendrá una corriente de 5 amperes. Entonces, en condiciones nominales de funcionamiento, es decir, que cuando circule justo una corriente de 300 amperes y por acá circulen 5 amperes, por supuesto que el aparato que yo pongo acá debe admitir 5 amperes, o bien a un cortocircuito y circulan 5 amperes, bueno, la relación nominal es de 60. Esta carga, este instrumento, que tiene una impedancia interna muy baja, internamente es una bobina, tiene un coseno phi de la carga, un factor de potencia de 0,8, corriente en atraso, significa que la tensión adelanta con respecto a la corriente, es una carga de tipo inductiva. Y bueno, cuando lo pongo en mi circuito de medición, en función de la tensión y en función de la impedancia, circula una corriente X, que yo no sé, pero es la que yo quiero medir. Yo no mido la corriente que circula arriba, que será, no sé, de 100, 200 amperes, no sé. No la mido. Yo lo que mido acá es una corriente I2M, que es 2,8 amperes. A partir de la lectura de corriente, yo tengo que inferir cuánto vale la corriente primaria, teniendo en consideración que cuando mido con un error, que mi técnica de medición sea la adecuada, que yo no incorpore más error, los errores propios del instrumento que están emparentados con la clase del instrumento, es recomendable que acá ponga un instrumento de buena clase, y después tendremos los transformadores de medida que también tienen un error, que también tienen una clase. Entonces, bueno, yo quiero estimar cuánto vale esa corriente teniendo en consideración los errores de mi aparato y el error de mi transformador de medida. Entonces, fíjense, cuando circula una corriente de 2,8 amperes, lo multiplico por 60, que es la relación de transformación nominal, y eso me da que la corriente que acá está circulando es 168 amperes. Un cálculo de secundaria puede terminar ahí, pero como nosotros estamos en la universidad, tenemos que ir más allá. Entonces decimos, bueno, esos 168, ¿qué porcentaje representa de la corriente nominal máxima admisible del lado primario, que era 300? 168 sobre 300, que es 0,56, eso es en tanto por 1, lo multiplico por 100 y me da que es un 56% de la corriente nominal. Entonces, acá tengo una corriente que es un 56% de la máxima corriente admisible de diseño de la máquina, que es 300 amperes. Entonces, con ese porcentaje ingreso a la curva, las curvas que me dan la norma, ¿sí? O a partir de la tabla de las normas que yo las puedo construir, ingreso con ese valor y obtengo que la relación, el error relativo en por ciento es de aproximadamente 1,25%. Entonces el error absoluto límite será ese error de relación. Si en por ciento lo divido en 100, me dan tanto por 1, lo multiplico por la corriente I1 medida, que más que I1 medida sería I1 determinada en base a la medición secundaria, que es 168, me da 2,1. ¿Qué logro con eso? Acotar. Y volvemos, fíjense, al primer tema que habíamos visto el cuatrimestre pasado, que tenían que ver con la parte de errores y acotar las magnitudes físicas eléctricas medibles. ¿Se acuerdan? Acotar con un error. Entonces fíjense que estamos diciendo que, bueno, acá, entre comillas, está mal acotado, porque estamos suponiendo que esto dio 168,0, supongamos. Entonces lo puedo acotar más o menos 2,1, si no, tengo que tener las mismas cantidades de cifras, entonces esto lo puedo redondear en 2, sería 168 más o menos 2 amperes. O sea que mi verdadero valor de corriente primaria en el circuito primario está entre los 169 y los 167 amperes. Entre esos dos valores está. Ustedes miran, ¿y cuánto es? Y no sé, mira, puede ser 167,2, 3, 0,4, 0,1.
no sé, puede ser 168,7, 75, 752, no sé. Pero en esa banda, acotada en más o menos 2 amperes, perdón, dije 169, es más o menos 2, sería 170, 176, discúlpeme. Entre 170 y 166, en esa banda, ahí se encuentra el verdadero valor. Entonces, fíjense, acotamos. Y ahora ustedes me dirán, bueno, pero mire, yo ahora lo que quiero hacer es medir una potencia. Acá, de acuerdo a la tensión que tengo estas dos líneas, mi batímetro tiene los alcances suficientes para poder medir esa tensión, pero resulta que la corriente sí excede la corriente de los batímetros, que normalmente dijimos que eran de 5 amperes. Y acá está pasando mucha más corriente. Entonces, mire, yo lo que hago es interrumpo el circuito con el bobinado primario del transformador de medida y en borne secundario lo cortocircuito, lo cierro con la bobina amperométrica del batímetro. Perfecto. Fasorialmente, ¿qué está ocurriendo? Y que tenga una cierta tensión U, que haya una cierta corriente I2 de carga, acá está la tensión y acá está la impedancia de carga, y eso hace que haya una cierta corriente de carga, hay una cierta tensión, una impedancia, y acá hay una cierta corriente de carga primaria, ¿no? A eso me refería, corriente, carga primaria y 1 en azul. Y que haya una cierta corriente de carga secundaria por donde está conectada la bobina del instrumento I2, y una corriente que también la podemos tener como corriente I2 referida. Y sabemos que entre la tensión y la corriente I1, de acuerdo a la impedancia de carga, hay un cierto ángulo de desfasaje phi, que el ángulo de la impedancia de carga es el ángulo de desfasaje tensión-corriente. Y cuando rebatimos 180 grados esta corriente, me queda que entre las dos corrientes hay un cierto error de fase psi. ¿Qué importa acá cuando tenemos que medir potencia o energía? Este ángulo, este error de fase psi. ¿Por qué? Porque recuerden que la potencia medida era U por I coseno de phi menos psi. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en potencia cuando medíamos batímetro? Esa es la potencia medida, la real, la verdadera. El ángulo sí. El ángulo sí que estamos viendo acá, que es un ángulo de desfasaje entre dos corrientes, que es un ángulo que incide en el transformador de medida, es un error que me introduce, un error de ángulo que me introduce el transformador de medida. Ese sí o ese delta tiene que ver con ese sí, que era un ángulo de desfasaje entre corrientes que yo tenía. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el circuito, que veíamos el sistema de bobina fija, bobina móvil? ¿Se acuerdan? Corriente móvil, corriente fija, IF, IM, que había unos ángulos de desfasaje, había un desfasaje tensión-corriente, pero también había un ángulo de desfasaje entre corrientes. ¿Se acuerdan todo eso? No se acuerda nada. Me parece que no. Piensen cuando vimos batímetros. ¿Se acuerda que habíamos visto batímetros no compensados? Que teníamos una bobina fija, una bobina móvil, una impedancia de carga, había una corriente IF, una corriente IM por la rama transversal de la bobina móvil y una corriente de carga. Entonces teníamos un fasor tensión, una corriente IM que estaba en fase con la tensión y una corriente IF. Entonces, idealmente, un batímetro no compensado ideal, el ángulo sí, ese era 0. Entonces, coincidía con beta, entonces entre tensión U e IF, ¿sí? IM estaba en fase con U, y entre IM y IF había un ángulo beta, y ese ángulo beta era coincidente con phi. Más o menos se van ubicando, pero cuando el batímetro era real, no compensado, había un ángulo phi, que es un ángulo de desfasaje que prácticamente era la corriente de carga. Había una corriente IF, que es la corriente fija, que podemos decir que casi era la corriente de carga. Entre tensión y corriente había un ángulo phi, pero entre la corriente IM y la corriente IF, si bien seguía habiendo un ángulo beta, ahora beta no coincidía con phi. ¿Por qué? Porque IM ahora no estaba en fase con U. ¿Por qué? Por la
inductancia L de la bobina de la rama transversal móvil. Esa inductancia L, si bien le poníamos una resistencia de carga adicional bastante grande, por lo cual esa rama era bastante resistiva, pero no es resistiva pura. La bobina móvil tiene una cierta inductancia. ¿Por qué? Porque recuerden que tenía poco calibre, poca sección, muchas vueltas, y la inductancia depende del número de espiras. Entonces había una inductancia L que me introducía un ángulo de desfasaje. Ese ángulo de desfasaje que me introducía era psi, el ángulo psi. Ese ángulo psi que me introduce en el batímetro es el mismo ángulo psi que estamos hablando acá en el transformador de medida. Ahora se ubican un poco mejor. Entonces lo verdadero es U por I coseno phi, pero lo medido es esto. Entonces cuando sacamos el error relativo, que es el error absoluto relativizado, y hacemos las diferencias y operamos matemáticamente, etcétera, etcétera, llegamos a esta expresión que está acá, que es el error que me introduce ese ángulo de desfasaje psi, que es el ángulo psi expresado en radianes por tangente de phi. ¿Qué es phi? Este ángulo, el ángulo de impedancia de carga. Entonces fíjense, si nos vamos a las curvas que recién veíamos en las tablas, nosotros teníamos una sobrecarga de un 56%, habíamos supuesto. Bueno, con esa sobrecarga, ese porcentaje de corriente I1 por el circuito primario, fíjense en que tenemos un ángulo psi de unos más de 67,5 minutos. Entonces, si nosotros a eso lo multiplicábamos por 0,03, todo esto tiene que ver con lo que hemos visto en la parte de potencia. Repasen el capítulo de potencia. Por estos ángulos que hemos sacado, por tangente de phi. ¿Y qué era phi? El arco coseno de lo que me dan de dato. Arco coseno de 0,8. Saco el ángulo. Saco la tangente de ese ángulo, es decir, del arco coseno, y todo eso me da un 1,51%. Entonces, los errores que tiene asociado cuando yo hago, digamos, cuando conecto un equipo para medir potencia o medir energía del lado secundario, fíjense, es el error de relación que nos había dado, que estábamos acá, 1,25%, más el 1,51%, que es todo esto que está acá. Hago esa sumatoria y eso me da un 2,76%. 2,76% es el error asociado que tengo total por el instrumento de medida cuando pongo un instrumento para hacer mediciones de potencia o de energía. ¿Se entendió? Todo esto, por supuesto, obedece a las curvas, obedece a las tablas que están más arriba. Son estas tablas que están acá. ¿Se ubican? Todo tiene que ver también con la clase del instrumento que yo estoy utilizando. Acá estamos suponiendo que el instrumento es de clase 1. Yo tengo que saber también cuál es la clase que me da mi instrumento. Por eso acá me dicen C igual a 1. Entonces yo tengo que ir a las curvas o construir las curvas para un C igual a 1. Y fíjense, para un C igual a 1 no es un instrumento de buena clase. Por eso fíjense en que tengo en ambos cálculos más o menos 2 amperes, más o menos 2,76%. Es decir, que la banda de error es grande, justamente porque las clases no son altas. Si pusiese un transformador de medida de mejor clase, esas bandas serían valores mucho más acotados. Esto que está acá, chicos, es lo que ustedes, exactamente lo que ustedes vieron en el cálculo de potencia, ¿no? Cuando vieron, repasen la parte potencia de batímetros. Es el error de relación por tangente de phi. Que recuerden que cuando el ángulo tendía a 90 grados, la tangente se disparaba, entonces teníamos errores muy importantes. Entonces el error era importante cuando las cargas eran muy inductivas, pero también se disparaba el error cuando el ángulo sí crecía. Cada batímetro tiene un cierto sí, de acuerdo al valor de la inductancia L de la bobina móvil que tenga cada instrumento. Cuanto mayor
sea el ángulo psi, que coincidentemente es con el ángulo de desfasaje entre corrientes, que eso de alguna manera, si lo cierro acá con un fasor, me lo está indicando ahí cero. Bueno, fíjense que ahora estamos combinando ya transformadores con lo que hemos visto la clase anterior, el cuatrimestre anterior. Todo lo que habíamos visto para instrumentos, ahora es eso más combinación con transformadores de medida. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. ¿Dudas, consultas, preguntas? Ninguna pregunta. Hay que repasarlo, tenía más, está más Más ducho. clarito. Sí. El resto, muchachos, consultas, preguntas, Por mi parte, ninguna, profe. ¿no? Bueno, si no hay consultas, desocupados jóvenes. La clase que viene, el día martes, continuamos ya con lo que sería la última clase de transformadores de medida. Terminamos, si Dios quiere, la semana que viene la bolilla 8 y ya arrancamos con la bolilla 9. Y como les dije, mi objetivo es hasta el viernes 29, jueves 28, porque la otra clase sería 19 y 21, y la próxima sería 26 y 28. Bueno, hasta el 28 tendríamos que, haciendo un esfuerzo, tratar de estar terminando con la clase 10, con la bolilla 10, que sería la parte de puesta a tierra, mediciones de puesta a tierra. Y ya con eso nos quedaría noviembre para dos temas que son importantes, que es la parte de 11 y 12, que sería la parte de medidores y la parte de calidad de energía. Ellas son temas muy importantes, sobre todo la calidad de energía, hoy en día ya hay que tocarlo esos temas. Mencionar algunas cuestiones que tienen que ir sabiendo. Y bueno, ya con eso estaríamos en diciembre, si Dios quiere, terminando. Venía el tema de los exámenes. Yo, como les dije, voy a hacer el esfuerzo de quedarme hasta diciembre y de tratar de terminar de los temas y bueno, tratar de pasarle la regularidad, sobre todo a este último grupo, que es el que siempre está en clase, ¿no? Porque hay gente que directamente nunca se conectó. Sacando la gente que rinde, es un grupo que quedó ya reducido de casi 20 personas. Y bueno, veremos cómo hacemos con el tema de los exámenes, algo rápido, sencillo, que conceptualmente a ustedes le deje elementos, jugos, que les sirva como trabajo práctico a futuro, quizá. Y bueno, ya con eso estaríamos cerrando el año. Así que bueno, esperemos que no hayan inconvenientes los martes y los jueves, de forma tal que podamos terminar. Disculpen que fui en algunas cosas un poco rápido esta clase, pero bueno, si no aceleraba un poco, no llegaba. Yo entré tarde, bastante tarde, pues estaba en dos cursos y eso hizo que tengan que ir un poco más rápido de lo normal. No obstante, si quedaron dudas, repasen, yo ya le voy a dejar esto en el aula. Y bueno, cualquier cosa me están preguntando, lo leen el fin de semana, me están preguntando el día martes. ¿Sí? Perfecto, profe. Bueno, profe. ¿Sí? ¿Sí? No le llego a escuchar, se entrecorta. ¿Qué me dice? Perdóneme, no le entiendo. No.